Hola a todos. Hoy vamos a meternos con un problema que la verdad puede parar una fábrica por completo, un secador de aire industrial que se ha quedado congelado. Pero ojo, no se trata solo de ver cómo arreglarlo y ya, lo importante es aprender a diagnosticarlo bien para que no vuelva a pasar. Esto es Equipment. a ver qué pasa cuando el secador se para, pues que aparece humedad en las líneas y eso es una señal de alarma clarísima. Cuando esto ocurre, la producción entera está en juego y hay que actuar, pero ya. Y muchas veces el culpable de todo este lío es un componente muy concreto. El controlador. Sí, el TRN-122. Pero cuidado, la primera tentación es cambiarlo sin más. Error. La clave de verdad está en asegurarse de que el problema no viene de otro sitio, y eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Muy bien, pues entramos en la primera parte. Vamos a entender bien qué significa este fallo, su impacto real y por qué es tan importante ser precisos al solucionarlo. Lo que decía antes, lo primero que se nos pasa por la cabeza es, venga, cambio el controlador y listo, pero, ¿y si el fallo no es del controlador? ¿Y si es el sensor? Siempre el camino inteligente es empezar con un buen diagnóstico. Y ahora algo que es sagrado antes de tocar un solo tornillo, la seguridad. Estamos hablando de equipos industriales, y eso significa que hay que tener un respeto enorme por los voltajes que manejan. No es un juego. Mucha atención con esto. Por favor. La alimentación principal de esta máquina es trifásica, y estamos hablando de entre 440 y 460 voltios. Ese es el peligro número uno, la tensión con la que no se puede cometer ni el más mínimo error. Por otro lado, el componente que nos interesa. El controlador trabaja con una tensión mucho más baja, de unos 115 voltios de alterna. Son dos mundos distintos y es absolutamente fundamental no confundirlos, porque aquí viene lo gordo. Si alguien se equivoca y le mete los 440 voltios al controlador nuevo, lo fría al instante, se acabó. Por eso insisto tanto en identificar bien los voltajes y trabajar con seguridad. No es una opción, es una obligación. Venga, ahora sí llegamos al meollo del asunto, el diagnóstico. Vamos a ver cómo con una prueba súper sencilla podemos saber con certeza si el problema es el controlador o si en realidad lo que está fallando es la sonda de temperatura. Para que se entienda bien la prueba, un apunte técnico muy rápido. La sonda es un sensor que se llama NTC. ¿Y qué significa eso? Pues muy fácil, que su resistencia eléctrica cambia con la temperatura y lo hace de una forma muy concreta, a más calor, menos resistencia. Con eso en mente, la prueba es pan comido. La prueba en sí es de lo más simple. Primero cogemos el multímetro, lo ponemos para medir ohmios, o sea resistencia, y medimos el valor de la sonda. Así a temperatura ambiente. Después, con un mechero o un decapador, le damos un poquito de calor a la punta del sensor y hasta solo queda mirar la pantalla del multímetro y ver qué pasa. Y aquí tenemos el tip pro para interpretar los resultados. A ver, si a temperatura ambiente nos da un valor, digamos entre 1.5 y 5 kiloohmios y al calentar la sonda empieza a bajar. Bingo, la sonda está perfecta, el problema está en otro lado. Pero si el multímetro marca o el circuito abierto o 0 ohmios, un corto, o nos da continuidad con la carcasa, entonces no hay duda. La sonda está mal y hay que cambiarla. Vale. Imaginemos que la sonda estaba bien, entonces queda confirmado. El fallo está en el controlador, pues vamos a ver cómo se cambia. Es un proceso que hay que hacer con método, paso a paso, para que todo quede perfecto. Y aquí, ojo, un detalle técnico que es oro puro, el controlador. Si el TRN-122 necesita un sensor de tipo NTC, no PTC. Es un error súper común coger un sensor PTC porque se parecen, pero si se instala uno de esos el sistema va a fallar. Al momento, la compatibilidad es, bueno, lo es todo. Y si tuviera que quedarme con un solo consejo de todo esto sería este. ¿Se ven esos pequeños puentes metálicos? Pues bien, son los que le dicen al controlador cómo tiene que funcionar. La configuración es vital, pero vital. De verdad, copiarlos exactamente igual del controlador viejo al nuevo. Si no, no va a funcionar. El procedimiento en sí, si se hace en orden, no tiene pérdida. Primero, lo de siempre, seguridad, cortar corriente y comprobar con el multímetro que hay 0 voltios. Segundo, un truco que salva vidas. Hacer una foto de cómo está todo conectado. Tercero, el paso estrella que ya hemos comentado, mover los puentes uno a uno al sitio exacto en el relé nuevo y ya por último, conectar los cables de la sonda y los de alimentación donde iban. Perfecto. Ya estaría reparado, pero el trabajo no acaba aquí ni mucho menos. Ahora vamos a ver lo más inteligente. Cómo hacer un mantenimiento preventivo muy sencillo para que esto, con suerte, no vuelva a pasar. Básicamente, son 3 cosas. La primera, mantener los serpentines del condensador bien limpios. Si se llenan de porquería, la presión del refrigerante se dispara. La segunda, la ventilación. La máquina necesita respirar,
El aire tiene que circular y la temperatura ambiente no debería pasar de los 43 grados. Y la tercera, el purgador automático. Hay que vigilar que esté escupiendo el agua que condensa. Si se atasca, toda esa humedad acaba otra vez en el sistema. Al final la conclusión es bastante clara, ¿verdad? La diferencia entre tener la producción parada durante horas y solucionar el problema en un momento está justo en eso, en dedicarle unos minutos a hacer un buen diagnóstico antes de tocar nada y en llevar un mantenimiento preventivo regular. Y esto nos deja con una idea final para pensar. Arreglar las cosas cuando se rompen, bueno, soluciona el problema de hoy. Pero el mantenimiento proactivo, el anticiparse, es lo que evita el problema de mañana. Así que la pregunta es, ¿cuál es la siguiente máquina que se merece un poco de atención para asegurar el futuro de la planta?